Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Siempre pasan muchas cosas en nuestra región y a veces es muy bueno demasiadas cosas. No hay cómo aburrirse, siempre lo digo. No hay cómo aburrirse nunca. Siempre están pasando varias cosas, estamos en una ventana climática, fue un julio, les voy a seguir insistiendo, ayer se las recomendé, hay una nota del fin de semana de Diario del Sur donde hay unas infografías muy interesantes respecto de la lluvia y ahí nos decían que de los 31 días que tuvo julio, más de 20 fueron los que llovieron y eso marcó justamente lo que ha sido este último periodo, pero no es solamente eso. Para conversar de esto, de lo que está ocurriendo también en materia de proyectos en nuestra zona, es que estamos con el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Anativia, quien llegó hasta nuestro estudio. ¿Cómo está, delegado? Muy bienvenido. Buenos días, delegado. Buenos días, Ángela, Leslie. Muchas gracias por la invitación a poder participar de esta conversación en Mesa de Noticias y también a todos quienes nos escuchan. Sí, nos escuchan en muchas partes. En Biobío, en la provincia de Biobío también nos escuchan, delegado, así que ahí van a estar bien atentos a sus palabras. Delegado, partamos por esto que la semana pasada ha causado y que todavía sigue teniendo algunos coletazos que tiene que ver con la construcción de las obras de los corredores del transporte público, que se dio a conocer que iban a cambiar, que se iban a pausar, después no se van a pausar, sino que van a cambiar un poco el tema del financiamiento. Y la primera pregunta que cabe es si a lo mejor usted como representante del gobierno tenía antecedentes de que esto se estaba fraguando, porque para todos queda entendido que esto se hace una revisión, que no es una decisión que el ministro de Hacienda haya tomado, un día se haya levantado y haya dicho, hoy voy a sacar este proyecto, voy a pausar este proyecto para Biobío. ¿Tenía conocimiento usted de que esto podía concretarse en algún momento? Los gobiernos son organizaciones complejas y aquí lo importante es que este es un gobierno que escucha. Efectivamente, hubo una voz por parte de varios actores regionales sobre una decisión que se había anunciado y que estaba en revisión y finalmente se tomó la decisión de mantener el proyecto vigente. Nosotros como gobierno nos quedamos con eso, que escuchamos a la comunidad, a los distintos actores que plantearon su visión respecto a los proyectos y por otra parte hay bastante transparencia en cuanto al fondo del problema, que es el costo del proyecto, costo que llama la atención en un contexto de una concesión con un proveedor único que tiene un alto costo para el Estado, sobre todo en el mediano a largo plazo. Hay una situación financiera compleja que ha transparentado el ministro Quirós y desde ese punto de vista se buscan las mejores opciones para que este proyecto pueda ejecutarse, pero a su vez tenga un financiamiento que permita ser compatible con la situación financiera que tiene el Estado, manteniendo vigente el proyecto, que es lo que se comprometió. Pero ahí, delegado, los alcaldes sobre todo han alertado de que, claro, va a haber esta modificación en la forma en que se va a concretar, y que en el fondo va a ser la dirección de vialidad, no a través de una concesión, y eso implicará sí o sí una situación de plazos. Se ha indicado que en el fondo los plazos no deberían estar afectados de parte del viceministro de Granch, pero acá en el Biobío la verdad es que estamos, ya no sé, hay como una inseguridad porque la verdad es que sobre todo lo que son las obras más grandes nunca se han cumplido. Siempre hemos estado con retraso. Hoy día tenemos todavía quizás la más como emblemática dentro de lo que implica con una obra que se ha demorado, tiene que ver con la conexión del puente Bicentenario que todavía no se ha podido terminar, que solamente esa última patita ha sufrido ya retrasos. Entonces, ¿cómo se le da seguridad de que finalmente una obra que tiene una fecha estipulada y que además va a enfrentar también una de las problemáticas más complejas también que estamos enfrentando acá en el Gran Concepción, que es el caos vial, la congestión, va a poder cumplirse en los plazos con este cambio de modalidad? Bueno, la cantidad de proyectos que no han finalizado por distintas razones, como el caso del puente u otras obras que han quedado medio ejecutar por parte de empresas, revela la necesidad de hacer las cosas bien desde el principio. No necesariamente hacer las cosas bien desde el principio es lo más popular. A veces las personas no les gusta cuando se les dice las dificultades que un proyecto tiene, como el mismo financiamiento. Sin embargo, esa transparencia hace que también cuando los proyectos finalmente se ejecutan, tengan una conclusión que es lo esperado, lo que se anunció. Nosotros nos hemos acostumbrado lamentablemente a anuncios que finalmente no se concretan y eso arrastra ya bastante tiempo. Yo recuerdo en el gobierno regional, en la gestión anterior,
muchos convenios de proyectos que se firmaron que nunca se concretaron, no se entregaron sin financiamiento. En el gobierno, lamentablemente, también. Y hay la necesidad de hacer las cosas en forma seria, responsable, a mediano o largo plazo, y eso es cuidando también los recursos de todos los chilenos. Hay ejemplos de concesiones que han funcionado bien, pero también hay ejemplos de proyectos a través de vialidad que han funcionado bien y de obras grandes. Una de ellas emblemática es el Puente Chacao en el sur de Chile, donde hay un trabajo por parte de la Dirección de Vialidad que se ha llevado de buena manera. Por lo tanto, ¿qué sistema se elige? Es algo que hay que evaluarlo caso a caso. Nosotros reconocemos que el sistema de concesiones ha servido mucho en el desarrollo de Chile, pero tiene que evaluarse caso a caso porque también ahí hay aspectos que se pagan en el sistema de concesiones y que a veces la gente también reclama. Por ejemplo, el hecho de que no se cobre inmediatamente al Estado trae un costo bastante alto para el fisco, que es lo mismo que cuando a uno en un banco le otorgan prórroga del crédito. Si a uno le otorgan una prórroga del crédito, no es que no pague esa prórroga, uno está pagando intereses altísimos por empezar a pagar después. O cuando uno va a una tienda y le regalan una tele por comprar un producto o cualquier cosa, en realidad no se la regalan, se la cobran. Y con bastantes intereses. En este caso, el sistema de concesión funciona parecido. Hay un costo que se aplaza para el Estado, pero que sale mucho más caro a futuro, y lo que se busca resguardar es la plata de todos los chilenos. Delegado, y ahí en ese aspecto, aquí deja ciertas nubosidades esta problemática, porque se siente un poco el tema del centralismo, un poco el tema de que si efectivamente las autoridades locales pueden ser escuchadas, en el sentido de que la actual administración siempre ha hablado un poco de que el gobierno o el Estado cada vez tiene que ser un poco más pequeño, ser un poco más eficiente, pero aquí las señales que se están dando es que es todo lo contrario. Hoy día usted como representante del gobierno tiene la capacidad de hoy día de poder manifestar estas inquietudes, porque cuando se conoció la noticia finalmente fue bastante transversal la molestia, no es solamente de un sector político, es transversal, alcalde, el gobernador, los parlamentarios, que justamente incluso los parlamentarios oficialistas. ¿Usted siente esa comodidad de poder decir al gobierno central, ¿está pasando algo aquí? ¿Es escuchado? Yo tuve la oportunidad de participar en la reunión con el viceministro Claudio Alvarado, el gobernador regional Sergio Yacaman y el alcalde de Concepción Héctor Muñoz, donde se conversó acerca de las decisiones que se van a tomar sobre este proyecto. Permanentemente me mantengo en contacto con el subsecretario del Interior, con el ministro del Interior, con el mismo presidente José Antonio Kast, cuando la situación lo amerita. Por lo tanto, tenemos vías de comunicación expedita. Los gobiernos tienen muchas complejidades porque tenemos muchas instituciones que forman parte y por lo tanto uno podría quedarse y detenerse en cómo se toman las decisiones dentro de una institución tan compleja como gobierno. Pero a pesar de esas complejidades, como gobierno hemos sido claros en las decisiones que se toman, y cuando hay que escuchar a la ciudadanía a raíz de alguna decisión que se toma, también se hace esa revisión de buena fe, de forma transparente y escuchando finalmente la voz de las regiones. Por lo tanto, nosotros no nos quedamos entrampados en el proceso interno de una toma de decisión, sino que finalmente esto se concrete para la región. Ahí también, bueno, sí o sí esto ha tenido un efecto, sí, una repercusión, y el día de ayer se hizo muy latente porque medios de España, medios de comunicación, de prensa, han levantado esta información respecto al impacto también de que, bueno, acá en Chile tenemos varias empresas españolas, grandes firmas que finalmente se han adjudicado distintos proyectos, y una de ellas era básicamente ASBI, que estaba ya en el proceso de adjudicación también de estos dos proyectos de electrocorredores. ¿Cómo lo ven también desde el punto de vista del impacto negativo hacia las concesionarias? También se ha hablado de que en el fondo va a generar poca certeza también para estas empresas, que no solamente tienen un proyecto, sino que varios proyectos acá en el país. Se habla también de OHLA, que también ha estado atenta. La empresa hoy día está como esperando un poco qué es lo que va a pasar, pero incluso en España tuvo impacto esto desde el punto de vista de qué señal está dando Chile con respecto también a las concesiones. Hay que destacar que en esta situación en ningún momento se puso en juego la institucionalidad. Aquí yo he escuchado decir en algunos medios, algunos actores, que había una adjudicación a la empresa, y eso no es efectivo. Las adjudicaciones tienen una forma legal dentro de la institucionalidad a través de un acto administrativo que adjudica una concesión a una empresa, y eso no se había producido. Por lo tanto, no hay una razón de fondo para cuestionar la institucionalidad. La inversión en Chile sigue siendo segura. Tenemos buenos y malos ejemplos de proyectos.
españoles entre ellos, algunos que han funcionado muy bien, otros casos como Tapusa, por ejemplo, que no son buenos ejemplos de funcionamiento. Por lo tanto, nosotros, más allá de ser dogmáticos con las inversiones, lo que buscamos es resolver de la mejor forma y los mejores intereses para la ciudadanía caso a caso. Aquí son obras que se van a ejecutar y la institucionalidad no se ha roto. Por lo tanto, más allá de algún artículo, no hay alguna razón de fondo para poder decir con certeza que se haya roto la institucionalidad en Chile y que no se fomentan las inversiones. Claro, pero en el fondo es como la señal que dicen que se da de que afectaría como la certeza y la confianza. Desde el punto de vista de que igual esta empresa había ganado la licitación, faltaba como un proceso más administrativo, pero era la única oferente, había avanzado en el proceso y me imagino que ya estaba, claro, en una etapa mucho más en tierra derecha de todo este trabajo. Es que la misma institucionalidad contempla que mientras no se produzcan los actos administrativos, son procesos que pueden ser revisables. Por lo tanto, si hubiera existido algún acto administrativo que finalmente se hubiera vulnerado, podríamos hablar de esa situación, pero no es el caso. Y es parte de las inversiones, de los procesos, que las situaciones estén en revisión. Estamos conversando con el delegado presidencial de Biobío, Julio Anativia, acá en Mesa de Noticias, contingencia, por supuesto. Y quiero llevarlo al tema porque el tiempo, usted sabe que en radio pasaba volando, delegado. Sí, se pasa muy Quiero rápido. llevarlo. Hoy día estamos gozando, vemos desde el auditorio estos rayos de sol, pero hace un par de semanas no teníamos esta condición. La verdad es que pasamos semanas bastante preocupantes, sobre todo porque ya venía mucha agua, suelo saturado. Cuéntenos un poco cómo vio usted desde la delegación, la coordinación. Hoy día son los municipios los que encabezan toda la gestión de la prevención, coordinado con Senapred, pero son muchos los organismos que finalmente participan en estas instancias para una región que efectivamente tuvo el 16 de julio, yo diría que su momento más complejo con estas marejadas, sobre todo ahí en la comuna de Penco. Cuéntenos un poco cómo ha visto los recorridos que ha hecho por la región finalmente. Desde que asumimos el 11 de marzo, el presidente José Antonio Kast nos pidió, entre otras materias, poner énfasis en las emergencias, sobre todo en el contexto de la región del Biobío, que venía enfrentando una gran emergencia en ese tiempo a propósito de los incendios forestales y que todavía ocupa bastante de nuestra atención a través del proceso de reconstrucción. Y esta atención se centró mucho en la prevención durante estos meses previos a las lluvias, donde se hizo un trabajo que muchas veces es invisible, pero que tuvo resultados al contener bastante, considerando la cantidad de lluvia caída, las tragedias que pudieron haberse producido en la región producto de los deslizamientos de tierra, la afectación de viviendas, y debido a la gran cantidad de agua caída, hubo algunos días donde se concentraron en pocos días más de 200 milímetros de agua de una vez y grandes ráfagas de viento, llegamos a tener hasta 160, 170 kilómetros de ráfagas de viento. Finalmente se produjeron afectaciones, pero no al nivel de lo que habría podido ser por la envergadura de lo que ocurrió. Y ahí hay un trabajo de prevención que yo quiero agradecer a muchos actores involucrados, porque el Sistema Nacional de Prevención de Prevención y Respuesta ante Riesgo y Desastres, que en la región nos corresponde presidir como de la delegación presidencial, contiene muchos actores, lo conforman muchos actores. Por supuesto, las municipalidades, servicios públicos, bomberos, las policías, tanto carabineros como la policía de investigaciones, las Fuerzas Armadas. Hay un trabajo muy importante que se expresó en medidas de mitigación, instalación de materiales, trabajos para evitar que se hubiera desplazamientos de tierra, trabajo para hacerle llegar la información y coordinar con las familias que pudieran ser afectadas. Y finalmente, si bien se produjeron algunas afectaciones, no tuvimos alguna tragedia que lamentar, como ha ocurrido en otras situaciones donde incluso algunas personas, producto de deslizamientos de tierra, han perdido la vida o se han producido desgracias de esas características. Ahí, delegado, bueno, ahora después de las lluvias, de estas casi 4 semanas que tuvimos de intensas precipitaciones, desde el fin de semana también entró un frente de bajas temperaturas, sobre todo zonas cordilleranas, ha nevado bastante también acá en la región del Biobío. ¿Cuál es hoy día el foco también de atención? Estamos con un código azul también en Los Ángeles. En este momento estamos en la fase de rehabilitación del sistema frontal, debido a que esta ventana nos permite poder canalizar las ayudas que se están generando, las rehabilitaciones a las viviendas. Hay un trabajo grande que se está haciendo por parte del sistema,
porque además sabemos que se van a venir otros sistemas frontales. Así es. La Dirección Meteorológica nos ha anunciado que esto va a ser un invierno que va a continuar lluvioso, incluso las lluvias se van a extender hasta la primavera, y por lo tanto estamos trabajando también junto con la rehabilitación en más medidas de prevención para los nuevos sistemas frontales que enfrentaremos durante las semanas que vienen. Delegado, yo le decía que efectivamente el tiempo se nos ha pasado volando y los minutos ahí nos apremian, pero no podemos no dejar de preguntarle efectivamente qué es lo que va a venir para las próximas semanas. Se está evaluando, por ejemplo, ya viene lo del Fiestas Patrias y va a haber hay una discusión con respecto al feriado. ¿Qué opina usted? ¿Debería darse feriado el 17 de septiembre o no? Esas son materias legislativas, entonces... ¿Pero es partidario o no partidario? Vamos a pedirle a los Ayer el ministro de Hacienda se legisladores- veía muy llano a poder... Nosotros vamos a respetar las decisiones que se adopten al respecto. Hay argumentos en favor y en contra y va a depender mucho de la situación del país también y de lo que digan los legisladores, porque eso tiene que pasar por el Congreso Nacional. Lo importante desde el punto de vista de la delegación es que las actividades que se efectúen durante esas fechas se realicen con seguridad, con las medidas preventivas que corresponden. Y ¿Se está por planificando ya para esa etapa? Porque hay despliegue de senda y normalmente hay varios organismos que participan de ese instante. Hay varios organismos que participan de esas conmemoraciones y nosotros tenemos un trabajo coordinado con las instituciones de seguridad que tienen mucho que ver. Nosotros recibimos informes de carabineros previos a los permisos que hay que otorgar. Nosotros diariamente nos coordinamos con carabineros y en forma semanal a través de un comité policial donde participa carabineros, la Policía de Investigaciones, que nos van a permitir poder trabajar adecuadamente las medidas de prevención para Fiestas Patrias. ¿Y esas fiestas las autoriza delegación en muchos casos o son los municipios? En aquellos casos en que se trate de eventos masivos, son autorizadas por la delegación. ¿Y ya tienen permisos ya o no? Todavía Yo ya no me se han- puse en septiembre, parece. Todavía no hemos aprobado permisos para esa fecha, pero hay algunos mire. que ¿Y ya están se a tiempo todavía? Porque siento que queda poquito tiempo, ¿no? Sí, todavía están a tiempo aquellos que quieran realizarlo en la medida que cumplan con los requisitos y los requerimientos que se realizan. Sí. Sí. Tuvimos también Cueca, dice. durante estas semanas unos talleres de cueca donde hubieron algunas autoridades que estuvimos ¿Usted participando. participó también? Participé porque eso también depende mucho de la práctica. Yo sé bailar cueca, pero a veces uno no baila cueca hasta septiembre Sí, y llega un poco oxidado a esas fechas, así que hay que tratar se de olvida, practicar todo un hay que poco. practicarlo. Y Sí. yo lo aproveché bien para retomar y ponerme en práctica en la cueca. Sí, pues tiene que inaugurar ahí algunas fondas, las de Más- Concepción. Más de alguna me va a tocar Sí. y tenemos que estar preparados las autoridades para eso. Sí, por supuesto que sí. Bueno, el delegado presidencial de BioBio, Julio Anativia, conversando con Mesa de Noticias, tratamos de pasarnos por varios temas. Siempre ustedes saben que el tiempo es acotado, pero queremos agradecerle el tiempo que nos ha dado. Sabemos que siempre su agenda es bien apretada, delegado, venir a conversar con nosotros y también a transparentar algunos temas que son importantes para la zona. Muchas gracias, Ángela y Leslie, y un saludo muy grande para todos los amigos que nos escuchan a través de